¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es lo que en el cerebro decide si dar un paso o quedarse quieto? Hoy vamos a meternos de lleno en el selector de acciones del cerebro, un sistema fundamental que toma esas decisiones por nosotros, casi siempre sin que ni nos enteremos. A ver, esta es la hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a ver qué pasa cuando este sistema se descompone. Después, nos adentramos a conocer a los protagonistas, los ganglios basales. Luego, vamos a entender cómo funcionan sus circuitos y el papel vital de la dopamina. Y para cerrar, vamos a descubrir que su trabajo va muchísimo más allá de simplemente mover el cuerpo. Para entender de verdad lo importante que es algo, a veces no hay nada como ver qué sucede cuando falla. Así que empecemos justo por ahí, viendo las consecuencias, a veces dramáticas, de perder el control de nuestras propias acciones. Pensemos en algo tan simple como agarrar una taza de café o caminar. Parece fácil, ¿no? Pero detrás de esa aparente sencillez hay una maquinaria cerebral increíblemente sofisticada. Y es justo cuando esa maquinaria empieza a fallar que nos damos cuenta de lo crucial que es. O sea, por un lado, demasiado movimiento, y por el otro, casi nada. Parecen polos opuestos, ¿verdad? Pues resulta que son dos caras de la misma moneda. Ambos problemas surgen de una falla en el mismo sistema, el selector de acciones del cerebro, cuyo centro de mando son los ganglios basales. Bueno, entonces, ¿qué son exactamente estos famosos ganglios basales? Llegó el momento de conocer a los componentes de este modulador central, que se encarga de mantener nuestro movimiento en un equilibrio súper delicado. A ver, lo primero que hay que entender es que no estamos hablando de una sola cosa. Es más bien como un comité, un grupo de 4 estructuras principales que están ahí, en el fondo del cerebro, comunicándose todo el tiempo para tomar decisiones. Y los miembros de este comité son estos 4 que vemos aquí. Cada uno tiene su función específica, pero la puerta de entrada principal para toda la información, el que recibe las órdenes, es el estriado. Imagínense al estriado como el gran puerto de entrada del sistema. Aquí es donde llegan todas las órdenes o sugerencias de acción desde las partes más altas del cerebro para ser procesadas. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo se comunican estas estructuras entre sí? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Todo se basa en un sistema de circuitos, casi como si fuera una instalación eléctrica con un interruptor de arranque y otro de parada. Todo funciona como en un bucle, un circuito cerrado. La información sale de la corteza, pasa por los ganglios basales, va al tálamo y ¡pum!, de vuelta a la corteza. El nombre técnico es un trabalenguas, pero lo importante es entender esto. Este circuito es la base de cómo controlamos lo que hacemos. Este bucle tiene como 5 pasos clave. La corteza propone una acción, el estriado la recibe, luego se procesa en las otras estructuras, el tálamo la reenvía y la señal regresa a la corteza para finalmente ejecutar la acción. Pero, y aquí está el detalle crucial, dentro de este gran circuito, la información viaja por 2 caminos que compiten entre sí. Y estos son los 2 jugadores principales, la vía directa y la indirecta. Pensemos en la vía directa como la luz verde, la señal de arranque. Básicamente dice, adelante, hazlo. Y por otro lado, la vía indirecta es la luz roja, la señal de parada, que dice, mejor no hagas eso ahora. El secreto de todo el sistema es el equilibrio constante entre estas 2 señales. Ok, entonces, si tenemos una señal de arranque y una de parada compitiendo todo el tiempo, ¿qué es lo que decide quién gana? ¿Qué inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro? Bueno, la respuesta está en una sola molécula, un regulador químico potentísimo. ¡Exacto! La dopamina. Esta molécula, que se produce en la sustancia negra, es la que funciona como el gran árbitro, ajustando el volumen de cada una de estas 2 vías. Y lo hace de una manera brillante. Es como si la dopamina le subiera el volumen a la señal de arranque y al mismo tiempo le bajara el volumen a la de parada. Es literalmente pisar el acelerador y soltar el freno a la vez. ¿El resultado? El sistema se inclina a favor de la acción. Y para que nos demos una idea de lo vital que es esto, miren este número: 70%.
Los síntomas del Parkinson, que en esencia es una falla de este sistema, no suelen aparecer hasta que se ha perdido más del 70% de la dopamina. Es brutal y nos dice dos cosas. Una, la increíble capacidad que tiene el cerebro para compensar, y dos, lo devastador que es cuando ese equilibrio finalmente se rompe y la señal de parada lo domina todo. Hasta ahora hemos hablado casi exclusivamente de movimiento, pero la realidad es que este sistema de selección de acciones, este juego entre arranque y parada, no solo se aplica a los músculos. Su influencia llega mucho, mucho más lejos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a nuestros hábitos. Imaginen que no hay un solo circuito, sino varios que corren en paralelo, como si fueran diferentes líneas de metro. La línea motora, de la que ya hablamos, es solo una de ellas. Las otras líneas conectan con otros barrios del cerebro y se encargan de cosas completamente distintas. Y aquí están. Además del circuito motor, tenemos uno para los movimientos de los ojos, otro para las funciones ejecutivas, o sea, planificar y tomar decisiones, y uno súper importante, el circuito límbico, que tiene que ver con las emociones, la motivación y la recompensa. Y claro, cuando hay fallas en estas otras líneas de metro, los problemas no son de movimiento. Por ejemplo, disfunciones en estos circuitos no motores están relacionadas con el trastorno obsesivo-compulsivo. Esto es clave. Los ganglios basales no solo eligen qué movimiento hacer, sino también qué pensamiento priorizar o qué emoción amplificar. Y aquí es donde todo se conecta con el aprendizaje, porque la dopamina no solo activa el arranque, también funciona como una señal de, oye, eso que hiciste estuvo bueno. Es la señal de recompensa, y cada vez que una acción es recompensada, este sistema refuerza las conexiones neuronales de esa acción. Así, poco a poco, lo que empezó como un acto consciente se va convirtiendo en un hábito automático. Son literalmente la máquina de crear hábitos del cerebro. Y esto nos deja con una pregunta final, y es una pregunta bastante profunda. Si este sistema es el que cablea nuestros hábitos en el cerebro basándose en recompensas pasadas, ¿qué tanto control consciente tenemos realmente para cambiarlos? Entender cómo funcionan los ganglios basales no es solo entender una parte de la neurociencia, es asomarse a la arquitectura misma de nuestras rutinas, de nuestras decisiones y al final, de quiénes somos.